Dios les bendiga en este día. Que la gracia y la paz y la misericordia del Señor sea sobre cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes en este programa para estudiar y conocer más acerca de la palabra del Señor y del Evangelio del Reino. Hoy vamos a hablar de lo que no es nacer de nuevo. Hemos hablado que es nacer de nuevo, pero hoy vamos a dedicar este programa a ver lo que no es nacer de nuevo. Para eso vamos a leer la palabra del Señor en el libro de el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículos 1. Y vamos a estudiar un personaje muy importante, y es de Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo a Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y no te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de Nicodemo. Nicodemo dice que la palabra del Señor que es una persona que pertenecía a los judíos. Sabemos que los judíos descienden de Abraham. Abraham es el patriarca de todos los judíos por parte de Isaac y también de Jacob. Estos patriarcas, de ahí descienden los hebreos, o también llamados judíos o israelitas. Este hombre era un israelita o un judío. Dice la palabra de Dios que este vino a Jesús de noche, y también dice que era fariseo. Fariseo es una de las principales religiones que existía en el tiempo de Jesús, que todas sus creencias y sus cosas eran semejantes a los de los cristianos de hoy. Por ejemplo, ellos creían en un único Dios llamado Jehová, creador del cielo, de la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Así también nosotros como cristianos también creemos en el único Dios que hizo el cielo, la tierra y todo lo que nosotros vemos lo hizo Dios. También este hombre creía en la palabra de Dios como inspirada por Dios y útil para enseñar, instruir y corregir, a fin de que los hombres de Dios fueran perfectos. Al igual que el cristiano de hoy, creemos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento como la palabra inspirada de Dios, nuestra regla de fe y conducta. También este hombre fariseo creía en la existencia real de los ángeles. Nosotros como cristianos también creemos en que Dios envía a sus ángeles. Dice que Él acampa, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Y también creemos en la existencia real de los ángeles que están a favor o para servir a los que han a ser herederos de esta salvación tan grande. También este fariseo creía en la resurrección, es decir, que todos los muertos iban a resucitar, unos para vida y otros para condenación. Ellos sabían perfectamente que todo hombre era necesario que muriera. Los cristianos de hoy también creemos que está establecido que los hombres mueran una vez y después de ello el juicio. No inmediatamente, sino posteriormente. Nosotros creemos en el juicio final, así como ellos también lo creían, que un día Dios juzgará a los hombres por todas las cosas que hayan hecho. Todo lo que estaba escrito en el libro de las obras. Así nosotros como cristianos también creemos de igual manera. Este hombre también creía no solamente en la resurrección para vida eterna, sino también en la existencia real del cielo y en la existencia real del infierno como un lugar de tormento. Ellos creían que el infierno es real. La Biblia dice, y ellos creían que Dios había hecho el infierno para el diablo y sus ángeles, pero también para el hombre pecador al que no conoció a Dios. Al igual que nosotros los creyentes cristianos creemos en la existencia real del infierno. También ellos creían
que un día Dios enviaría al Salvador del mundo. Ellos esperaban en cierta manera al Mesías, al ungido, al Cristo. Al igual que nosotros también ya no creemos que Él vendrá, sino que ya vino Jesús, el Hijo de la Virgen María, para salvarnos de nuestros pecados y liberar al hombre de la naturaleza pecaminosa y la esclavitud del pecado y del poder del enemigo. También nosotros podemos notar que ellos, si comparamos todo lo que ellos creen con lo que los cristianos modernos creen, podríamos decir que era una religión que tenía una doctrina totalmente sana. Si los fariseos y los cristianos de hoy se parecerían mucho, exceptuando que no son judíos, nosotros somos gentiles o éramos gentiles. Pero en todo lo demás, en todo lo que ellos plantean en las creencias y en lo que ellos creían, era conforme a las Escrituras, al igual que nosotros el día de hoy. Pero lo que quiero señalar en este día es que no por tener una doctrina sana, ellos eran salvos. También en las prácticas que los fariseos tenían son semejantes o iguales a las nuestras. Ellos como judíos habían aprendido de Abraham a diezmar, aún dice que diezmaban de las hortalizas, de la menta, el eneldo y el comino, o sea, aún de las cosas más pequeñas como Abraham, que aún del cordón o la correa del calzado también diezmaba. Ellos habían aprendido a diezmar. De hecho, si alguna vez se pregunta por qué los judíos prosperan, es porque ellos dan diezmos. El diezmo es la 10ª parte de lo que uno adquiere o gana. En el caso de un sueldo de 100,000 pesos sería 10,000 pesos. Y así sucesivamente ellos diezmaban de todo, absolutamente todo lo que tenían, ellos o ganaban o adquirían, ellos diezmaban. También decían que pasaban la vara por las ovejas en el caso del ganado, y cada vez la primera oveja que pasaba era el diezmo. A la 11, la 21, a la 31, ese era el diezmo para Dios, y lo llevaban al templo y lo entregaban a los sacerdotes para su mantenimiento. Nosotros como cristianos es bueno y es justo delante de Dios dar el diezmo. De hecho, no es el 11 ni el 12 ni que el pacte ni nada de eso, simplemente es el diezmo, ni más ni menos que el 10% de lo que uno gana. Según las Escrituras, ellos practicaban esto, y así como los cristianos practicamos el diezmo. Ellos practicaban también la necesidad de reunirse en las sinagogas cada sábado. En el día de sábado ellos iban al templo desde temprano hasta las 5 de la tarde, y a las 6 terminaba el día del sábado o el día de sábado. Nosotros no practicamos el día sábado, pero vamos al templo el día domingo al igual que ellos, buscando a Dios y para escuchar y escudriñar la palabra de Dios. Una práctica muy popular en ellos es que ellos oraban aún parados en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Tal actitud delante de Dios no es muy agradable, orar para que los demás lo vean. Dice: entrar en tu aposento, cerrar la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La Biblia dice que debemos, como buenos cristianos, orar sin cesar y en todo tiempo. O sea que ellos también, como nosotros oramos a Dios, al Padre, le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo que necesitamos. No solamente también esta práctica de dar las ofrendas y de los diezmos, sino también que practicaban dar las ofrendas. Así que ellos también daban sus ofrendas aparte del diezmo, y era voluntaria. Nosotros los cristianos, dice la Escritura, que debemos dar no por tristeza ni por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre. Todas estas cosas que estoy diciendo es para que hagamos una comparación, un paralelo entre este hombre fariseo y nosotros como cristianos. Pero notamos que aunque ellos tengan una doctrina totalmente sana, y también las prácticas que hacen son sanas y buenas delante de Dios, y Jesús nunca criticó la doctrina de los fariseos, pero sí dijo que
Ellos predicaban pero que no aplicaban, como pasa con algunos cristianos que predican pero no aplican. O como un buen católico y un mal católico, que el católico bueno practica sus mandamientos y sus ceremonias y sus sacramentos, pero los que dicen ser católicos y ni siquiera van a misa, de hecho no son, desacreditan a la religión católica, o así como esos malos cristianos o cristinos que nosotros decimos, también desacreditan al Señor Jesús y a la iglesia cristiana. De hecho, no estoy para hablar mal de nadie, pero lo que sí quiero decirles es que una sana doctrina y una conducta piadosa no salva a nadie. Jesús a este hombre Nicodemo le dijo que tenía que nacer de nuevo. Si este hombre no nace de nuevo, a pesar de tener una sana doctrina y haber vivido toda una vida piadoso o santo, consagrado a Dios y dedicado a Dios, la única forma de escapar del infierno y llegar al reino de los cielos es nacer de nuevo. Jesús fue enfático en decirle que si no nacía de nuevo no podía ver ni entrar en el reino de los cielos, porque la carne no hereda el reino de los cielos. Dice que el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es necesario que las personas realmente nazcan de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Nosotros hay doctrinas santas y buenas y que procuran la santidad y en el temor de Dios, pero aún así las personas no serán salvas si no conocen a Jesús. La Biblia dice que para nacer de nuevo, lo primero que uno necesita es estar perdido, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando una persona está perdido, necesita que alguien lo rescate de ese peligro o le evite el castigo de sus pecados. La Biblia dice que en un momento dado nosotros podemos arrepentirnos, pero si no conocemos, y aún convertirnos, pero si no conocemos a Dios y conocemos a Jesús, nunca podremos llegar a nacer de nuevo. Es necesario que las personas realmente conozcan a Jesús y conozcan a Dios para ser salvos. Si la persona, aquí Jesús dijo, y quiero que leérselo de nuevo, dice la Biblia aquí, dice que respondió Jesús y dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y más adelante en el versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dos cosas son diferentes, ver y entrar en el reino de los cielos. Ver es experimentar la vida eterna en la tierra, y entrar en el reino de los cielos es ser salvo ya cuando uno esté en la presencia de Dios o en la presencia de Jesucristo. Vamos a orar en este día para que nosotros nos volvamos a Dios y conozcamos realmente a Jesús, para poder llegar a nacer de nuevo conforme a las Escrituras. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Nosotros nos hemos apartado de muchos pecados y aún nos hemos convertido, pero sabemos que el solo hecho de haber una transformación de vida y como de tener una sana doctrina no es suficiente para ser salvo. Es bueno, pero no es lo que es suficiente para llegar a ser salvo. Todos nosotros hemos nacido en pecado y necesitamos ser salvos de tan grande muerte. Todos necesitamos nacer de nuevo. Por eso es que hoy, Señor, necesitamos que tú, oh Dios, empieces a guiarnos a toda la verdad y que conozcamos a Jesús y te conozcamos a ti como el único Dios verdadero para poder llegar a ser salvos de tan grande muerte. Señor, gracias a ti por todo lo bueno que has hecho por nosotros, por tu Hijo Jesús, que dio su vida para que nosotros fuéramos salvos y podamos llegar a nacer de nuevo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les siga bendiciendo en gran manera, que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea sobre cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y nos vemos con la ayuda de Dios en el próximo programa.